El Gran Israel. Bueno, cuando se crea la Palestina británica en 1920, el argumento que presentó Gran Bretaña en la Liga de las Naciones para obtener el mandato británico de Palestina fue que ahí se iba a construir una patria judía, porque los judíos estaban siendo perseguidos en Europa. Entonces, Gran Bretaña se comprometió ante la Liga de las Naciones a ayudar a crear una patria judía en lo que se llamó el mandato británico de Palestina. Inmediatamente, los británicos traicionaron lo que habían prometido. Inmediatamente, separaron 3/4 del territorio que se suponía que era para una patria judía y crearon un Estado árabe. Como si el arreglo hubiera sido que el mandato británico de Palestina era para crear una patria árabe. Y esa patria árabe que crearon se llama Transjordania y luego se llamó el Reino de Jordania. Entonces, ahí inmediatamente le quitaron 3/4 al pueblo judío de lo que se suponía que era para su propia patria. En 1947 se hizo un plan de partición de lo que quedaba, que era un cuarto de lo que se le había prometido al pueblo judío. Ya nada más quedaba un cuarto. Y en 1947 la ONU propuso crear un segundo Estado árabe palestino. También propusieron crear un Estado judío, pero esto quería decir que a los judíos ahora se les estaba dando 1/8 de lo que les habían prometido originalmente y a los árabes palestinos les estaban proponiendo un segundo Estado para ellos. ¿Dónde está el Gran Israel? Los israelíes dijeron, los judíos sionistas dijeron, está bien, lo aceptamos con tal de que nos den algo. Los árabes palestinos dijeron, no lo queremos. No queremos un Estado árabe palestino si eso quiere decir que le van a dar 1 metro cuadrado a los judíos. Azam Pasha, secretario general de la Liga Árabe, anunció en público, en una entrevista que le hicieron en Akhbar al-Yom, un periódico muy importante de Egipto, dijo, si los judíos aceptan la propuesta de la ONU, los musulmanes de todo el mundo vamos a lanzar una guerra santa y vamos a exterminar a los judíos en Oriente Medio. Y cumplieron esa promesa. La guerra de 1948 fue una guerra del mundo musulmán que intentó exterminar a los judíos en ese año, en 1948, excepto que perdieron, pero la intención sí era exterminar a los judíos. De hecho, las fuerzas de defensa israelíes instituyeron una política para los soldados que era que si quedaban atrapados detrás de las líneas del enemigo, a todo mundo le daban una granada, porque si quedaban atrapados detrás de las líneas del enemigo, quedó muy claro después de las primeras semanas de la guerra que iban a ser torturados a muerte. Entonces todos traían una granada porque si quedaban fuera del auxilio, que se pudieran suicidar para que por lo menos no murieran sufriendo, porque la política de estos era no dejar a nadie vivo. ¿Qué pasa después? Sucede la guerra de 1967, en la cual otra vez lo anunció Gamal Abdel Nasser, anunciaron que iban a exterminar a los judíos. No pudieron, volvieron a perder, pero la intención era genocida anunciada por Gamal Abdel Nasser. En esa guerra, los árabes perdieron Judea, Samaria, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. Todo eso perdieron. Inmediatamente después de la guerra, al siguiente día, es decir, al siguiente día del cese al fuego, Moshe Dayan, que tuvo un papel destacado en esa guerra, anunció que los israelíes le regresarían los territorios conquistados, o más bien liberados, a los árabes, si los árabes firmaban un papelito diciendo que iban a dejar de tratar de exterminar a los judíos israelíes. Eso era todo lo que tenían que hacer. Ese es el Gran Israel. El Gran Israel el plan del Gran Israel implica que cuando te tratan de exterminar y tú logras arrebatarle territorio al enemigo, inmediatamente propones regresárselo si te firman un papel que dice ya no te vamos a tratar de exterminar. Eso es Gran Israel. Y de hecho, en 79, presionado por Jimmy Carter, Menachem Begin, primer ministro de Israel, le regresó el cacho más grande de los territorios conquistados a Egipto. Le regresó todo el Sinaí a Egipto. ¿A cambio de qué? A cambio de ese papelito. Lo único que tuvieron que hacer los egipcios con Anwar Sadat fue firmar un papelito que decía ya no vamos a tratar de exterminar a los judíos. Y con eso recuperaron el Sinaí. ¿Eso es el Gran Israel? Ese es el país. Y por eso le mataron. Por eso mataron a Anwar Sadat, sí, correcto. Por eso lo mataron los musulmanes. ¿Dónde está el Gran Israel? Y después de eso tenemos el Tratado de Oslo, en el cual Israel permitió que entrara OLP Fatah a territorio israelí a gobernar a los árabes musulmanes en Judea, Samaria y Gaza, que son los otros territorios que había. Lo único que no regresaron fue los Altos del Golán.